título de esta mañana es Falsas justificaciones acerca del pecado. Hoy yo quiero hablar acerca del pecado. Si de por sí los seres humanos son muy reacios a aceptar el llamado de Dios, a arrepentirse y a caminar con Él, cuánto más la gente se inventa luego pretextos en un sentido para no dejar el pecado, para no hacer lo que Dios les está pidiendo, para no acudir en el llamado a santificarse, a dejar el pecado y a volverse a Dios. Yo quiero hablar acerca de ese tema el día de hoy. Vivimos en un tiempo muy global, vamos a llamarlo así. Las naciones cada vez están más entre comunicación. Las ideas fluyen más y sobre todo a través del internet, de tal manera que tú puedes entrar al internet y puedes encontrar todo tipo de información. Y eso incluye a la religión, a las cuestiones espirituales. Tú puedes encontrar gente que predica, gente que tiene mensajes, gente que te dice muchísimas cosas acerca de la religión, su concepto acerca de Jesús, su concepto acerca de la Biblia, y eso realmente puede traer una confusión. Por eso es importante que hablemos acerca del pecado, porque como vamos a entender hoy, el pecado es el primer problema o el problema más grande que tiene el ser humano aquí, en esta tierra. Antes de empezar, quisiera leer un poco acerca de lo que se nos comentó ahorita en la mañana, acerca del Salmo 89. Se habló acerca de que si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Hay una promesa muy grande aquí, como se nos dijo, y es verdad. Cuando realmente un hijo de Dios empieza a cometer pecados, el Espíritu Santo inmediatamente va sobre él y lo bendice y lo ayuda y le muestra el camino, e incluso en un momento dado puede, como dice aquí, castigarlo con vara, azotarlo por causa de sus iniquidades, ¿sí? De pronto te puede meter a una enfermedad, de pronto te puede meter a una circunstancia bien difícil, con el único propósito de que te humilles, de que realmente tú te vuelvas a Él. Claro, no quiero decir que todas las enfermedades son por causa de que cometiste un pecado, no estoy diciendo eso, pero sí es un medio a través del cual Dios puede tratarte cuando ve que tienes un problema en el corazón. Y eso es una misericordia de Dios, y esa es su bondad y es su piedad para que no pierdas tu alma. Pero lo único que no quiero que se vaya a pensar es que como cristianos podemos pecar y que Dios con todo nos va a perdonar y nos va a recibir en el reino de los cielos. Y de hecho ese es el tema de hoy. Vamos a entender que el pecado te va a llevar a perderte. El pecado, si no te arrepientes, si no tomas una decisión seria, radical con el pecado, puedes perder tu alma. No importa que ya te haya perdonado Dios. Si Dios ya te perdonó, te da el Espíritu, te da su poder, te da su gracia, con el único propósito de que tú te mantengas en ese camino, un camino de santidad, y que al final vayas de victoria en victoria hasta llegar al final a la meta tan anhelada y deseada que es entrar al reino de los cielos. De hecho, si usted después quiere leer el Salmo 89, léalo en su casa y habla acerca del pacto de Dios con David. Y dice que al final no quitará de él su misericordia. Si tú lees Reyes, si tú lees Crónicas, te vas a dar cuenta que a los hijos de David les fue muy mal. Había reyes que se apartaban del camino, había reyes que volvían y otra vez se volvían a apartar. Y los que caminaban con Dios fueron hasta honrados y bendecidos, y los que no, pues terminaron perdidos. Y al final de toda la historia vemos a una nación que fue deportada. Finalmente la quitaron de donde estaba, de la tierra prometida,
y fue enviada a un lugar para que aprendieran a servir a Dios, para que aprendieran a humillarse. Mas sin embargo, Dios no se olvidó del pacto. Dijo que su descendencia sería para siempre, la de David, y sobre su trono estaría para siempre. Y eso se cumplió en Cristo, porque Jesús es descendiente de David y está en el trono y es rey ya no sobre Israel, sobre las naciones, sobre todas las personas. O sea, Dios no faltó a su promesa, Dios no faltó a su pacto. El que falló fue Israel, esa es la realidad. Y por cuanto pecó y se olvidó de su pacto, Dios se desentendió de ellos, y por esa misericordia extendió la misericordia a nosotros, que somos considerados los gentiles, los que no somos del pueblo de Israel. Una vez aclarado esto, bueno, quisiera que empezáramos viendo un texto que se encuentra en Isaías capítulo 59. Dice: he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira y habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude y nos respalde en esta mañana. Señor, ayúdanos en esta mañana. Necesitamos, Señor, de veras de tu respaldo para poder explicar tu palabra y hablar de este tema que es tan importante, Señor. La cuestión del pecado, Señor. En verdad te queremos pedir que alumbres con tu espíritu, Señor, las palabras que se van a dar, que hables al corazón, Señor, y que puedas encontrar tierra fértil, Señor, buena tierra donde sembrar tu semilla, y que de una vez por todas, Señor, se entienda la gravedad del pecado y que se tomen decisiones radicales para seguir tu palabra, Señor, para abandonar esta práctica y volver su corazón a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Querido amigo, este es el mayor problema de la humanidad, el pecado que se nos explica aquí. ¿Y por qué? Por lo que dice el versículo 1, si lo puedes poner otra vez, el versículo 2. Dice que el pecado ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios. O sea, ese es el gran problema de la humanidad. Como seres humanos tenemos muchos problemas en la vida, esa es la realidad. Necesitamos alimentar nuestros cuerpos, necesitamos trabajar, necesitamos generar un ingreso, a lo mejor enfrentamos enfermedades, enfrentamos situaciones legales, no sé, hay muchos problemas en la vida del ser humano y tienen que ser atendidas. Pero este problema es el más grande. ¿Por qué? Por lo que dice ahí. Porque hay una división entre Dios y los seres humanos por causa del pecado. Porque la conducta que se nos narra en los versículos 3 y 4 pues habla de una actitud de impiedad. Hay iniquidad, hay mentiras, hay robos, hay homicidios. O sea, es una forma de vida que a Dios le desagrada. Lo hemos platicado, lo hemos hablado bastante. El pecado causa una división entre los seres humanos y Dios. La figura es que la mano de Dios sigue extendida, que la mano de Dios está para salvar y para ayudar. Como cuando, por ejemplo, alguien se está ahogando y ves que se está ahogando y vas y te acercas y dame la mano con desesperación, dame la mano para sacarte de ahí, para rescatarte. Esa es la actitud de Dios hacia el ser humano. Lo quiere salvar, lo quiere rescatar. Y dice que su oído no se ha agravado. Quiere decir que no se ha hecho sordo. El oído de Dios está abierto, está atento al clamor, a la necesidad, al que lo busca, al que lo quiere invocar para ser salvo. Dios, esa es la postura, esa es la postura de Dios para con el ser humano. Pero el problema es que hay división. Dios no hace ya más en ese sentido mientras la persona no deje su pecado. Hay una división, hay un problema entre Dios y el ser humano por causa del pecado del ser humano. Por lo tanto, si usted no se puede acercar a Dios por su pecado, pues es algo muy grave.
si en esta vida no puede tener una relación con Dios por su pecado, tampoco la alcanzará el día del juicio final y tampoco podrá estar con Él en su presencia en aquel reino que Él ha prometido a aquellos que le aman. ¿Por qué? Por su pecado. Y todas las cosas que tengamos aquí, sea enfermedad, sea problemas legales, sea hambre, sea lo que sea, esto finalmente va a pasar. Pero tu alma es eterna. Y si tu alma la pierdes, no habrá con qué compensar eso. Pasarás una eternidad para siempre sin Dios, sufriendo un castigo eterno. Y no hay peor cosa que esa. Por eso es tan importante que entienda su mayor problema, que es su pecado, y tiene que dejarlo. ¿Qué es el pecado? Vamos a ver qué es el pecado para que pues nos vayamos entendiendo. Si el pecado es un problema sumamente grave para el ser humano, ¿qué es el pecado? Vamos a ver 1 de Juan capítulo 3 versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí se nos dice claramente lo que es el pecado. Es infringir la ley de Dios. Cuando usted escucha un mandamiento y usted no obedece ese mandamiento y lo viola, no lo obedece, usted está cayendo en un pecado. Así es el pecado, eso es el pecado. El pecado no son cuestiones de sentimientos, no son emociones, no son condenaciones de conciencia, no es eso, es violar una ley de Dios. Dios dice claramente: no hurtarás. Si tú tomas cosas ajenas que no son tuyas, que no te pertenecen y te las apropias sin permiso, en ese momento tú estás hurtando y estás violando la ley de Dios. Si eres una persona que acostumbras mentir, no declarar la verdad para salirte con la tuya, para evadir responsabilidades, tú eres una persona que estás violando la ley de Dios. Si no respetas a tus padres, si no eres fiel a tu esposa, si eres una persona que le quitas la vida a otros, son mandamientos que tú estás quebrando y por lo tanto tú tienes una vida de pecado. Si tienes ídolos, si adoras imágenes, si te levantas, no sé, cultos a ídolos que no son Dios, tú estás cayendo en el pecado de idolatría y estás cometiendo un pecado delante de Dios. Si eres una persona que no respeta el día de reposo y no lo guardas para el Señor, eres una persona que violas el mandamiento de no guardar el día de reposo. Si eres una persona que usas el nombre de Dios en vano, blasfemas su nombre, lo usas en chistes, te refieres a Jesús de una manera poco reverente, como mi Jesucito, como mi Diosito, como mi amigacho Jesús, ese tipo de expresiones que hablan solamente de una falta de respeto a Jesús y que no se entiende quién es Jesús, estás cometiendo una falta contra el nombre del Señor. Es decir, eso es el pecado. Si te fijas, son acciones, son hechos. Hay gente que se puede condenar porque pensó que tuvo una mala idea o se enojó o sintió un sentimiento de tristeza o de mucho enojo. Esas cosas no son pecado. Los sentimientos son parte de nuestra vida y esos sentimientos los puso Dios para relacionarnos unos con los otros y saber entendernos y socializar y comprendernos unos a otros y atendernos y ayudarnos unos a otros. Pero en sí mismo el sentimiento no es pecado. ¿Cuándo se convierte en pecado? Cuando te dejas llevar por él. En tu enojo le dijiste la grosería al otro. En tu enojo golpeaste al otro. En tu enojo te pusiste a gritonearte con la otra persona. Esos son pecados. Ahí se transforma el pecado porque te estás dejando llevando por tu sentimiento. Entonces, vamos a dejarlo bien claro. Esto es cuando tú violas un mandamiento de Dios en los hechos. Entonces, Dios está pidiendo que dejemos esa forma de vida. Dios está pidiendo que ya no vivas en una vida de pecado. Y como lo hemos estudiado en otras semanas, no es el hecho de ir quitando pecados en tu vida. Es que tú entiendas que todos esos pecados tienen una raíz que se encuentran en tu corazón. Y que por eso de ahí brota todo. De ahí brota todo, de un corazón egoísta, de un corazón que realmente no se interesa en los demás, de un corazón que no teme a Dios, que no lo respeta y que lo que Dios está pidiendo es que cambies esa actitud, que cambies esa forma de enfocar tu vida y que ahora vuelvas tu corazón a amar a Dios, a temer a Dios y respetar a los que te rodean.
es dejar el egoísmo para que te vuelvas a una vida de amor. Ese es en esencia lo que es el cambio, y eso es lo que la Biblia llama arrepentimiento. Un cambio de mentalidad de cómo vas a vivir. Dios está pidiendo eso. Entonces, cuando tú le hablas a la gente y le dices, es que usted tiene que dejar el pecado, es que usted tiene que volverse a Dios, tiene que dejar esa forma de vida, la gente empieza a sacar muchas justificaciones o muchas falsas ideas, conceptos que algunos son ideas de las personas y otros conceptos que incluso los toman de la Biblia para justificar su pecado. Es increíble, pero luego hay gente que toma pasajes de la Biblia para justificar el pecado, como por ejemplo este que acabamos de ver. No se estaba hablando de que tú puedes andar en pecado si Dios ya te perdonó. O sea, Dios va a estar contigo y siempre va a estar contigo. No es la esencia de lo que está diciendo ese texto. Sí es un consuelo para los cristianos saber que Dios está contigo y que te va a ayudar, y en medio de una tragedia, de un problema, aún de pecado, Dios te va a ayudar y te va a dar todo lo necesario para que vuelvas al camino. Pero nunca habla de que te vas a conformar aquí y vas a decir, no, pues Dios es bueno y misericordioso y así le voy a seguir. Pues no, tarde que temprano Dios te va a abandonar, como lo hizo con Saúl, por cuanto él no tuvo el temor de Dios, por cuanto él se abandonó el pacto con Dios y realmente fue abandonado. David se encontró al límite. Si usted lee la historia de David, hubo un momento en que se desvió y cometió pecados terribles. Mató a su mejor amigo, mintió, lo embriagó, se metió con un adulterio con una mujer que no era suya, de tal manera que él, pues para cubrir todo lo que hizo, de haber engendrado un hijo fuera del matrimonio con una mujer que no era suya, cometió todas esas barbaridades. Y más sin embargo, Dios envió un profeta y el profeta le dijo, ha habido una injusticia en tu reino. Un hombre que tenía una corderita, se la quitaron para cenársela, para dársela a un visitante. Un hombre rico que pudo haberle dado otra corderita. Y el hombre, David, se indignó. El hombre es digno de muerte y merece que le pague 4 tantos. Y dije, pues ese hombre eres tú. Tú eres el que hiciste todas estas cosas. Y fue cuando se quebró. Y fue cuando se humilló. Y fue cuando dijo, he pecado contra el Señor. Y fue cuando se quebrantó y se humilló y cayó de rodillas y se dio cuenta de lo que había hecho. Y ahí le dijo el profeta, también Dios ha remitido tu pecado, no morirás. Pero por cuanto hiciste esto, porque si no haces esto, Dios te hubiera matado. Porque Dios te ha dado mucho y tú lo desperdiciaste. Tuviste en poco al Señor, tuviste en poco su palabra, aquel que te había dado todo lo que te ha dado y te hubiera añadido mucho más. Pero tú decidiste creer en la mentira, decidiste endurecer tu corazón y volverte un egoísta cuando habías vivido en el amor y en la misericordia del Señor. Entonces, tengamos cuidado, cuidemos nuestro caminar con Dios. Y bueno, ¿qué excusas pone luego la gente con el propósito de no caer, de no dejar el pecado? Mire, hay tantas ideas. Por ejemplo, he platicado yo con personas que luego dicen, mire, pastor, pues es que yo creo que al final Dios nos va a perdonar a todos. Dios es bien bueno, es bien misericordioso. No creo eso que usted dice, ¿verdad? O sea, ¿cómo que Dios nos va a mandar a un infierno? No, Dios es bueno. Dios al final nos va a perdonar a todos. Ese argumento de que Dios al final perdonará a todos, mire, en Apocalipsis 20:15 dice lo siguiente: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, estamos hablando acerca ya de Apocalipsis, de los tiempos finales, cuando Dios ya hace el juicio. Y dice que fueron reunidos delante de él las naciones, grandes y pequeños, todos. Y delante de él se hizo el juicio. Y habla de un libro que se llama el libro de la vida. Y en ese libro de la vida dice que están inscritos nombres de personas. Se le llama el libro de la vida. Es decir, aquellos que van a pasar a la vida eterna. Aquellos que están vivos en el sentido espiritual. Y dice que cuando alguno no se halló, ese fue lanzado al lago de fuego y azufre. Este texto nos hace entender que al final de los tiempos no va a perdonar Dios a todos. El que está inscrito en el libro va a pasar,
El que no esté inscrito se va a quedar fuera. Quitémonos esa idea y esa falsa esperanza de que al final Dios va a salvar a todos. No es así. Dios no va a tomar por inocente al culpable. Si el día del juicio eres hallado culpable, Dios te va a mandar al infierno. Por mucho que le duela, por mucho que esté triste porque Él te creó y te hizo para una vida digna, una vida hermosa, una vida en una relación con Él, y Él va a ver cómo te vas a perder eternamente. Y lo más terrible de esto es que sí, los pecadores van a estar lamentando, pero los ángeles, los santos, van a estar alabando a Dios. Bendito eres, Señor. Justos y verdaderos son tus caminos y tus juicios. Alabado seas porque le has dado el pago a los impíos. Así. Y mientras el pecador va a estar todo destruido, aterrorizado, confundido, en shock, va a ser enviado al infierno, la gente va a estar alabando a Dios. ¿Por qué? Porque van a estar glorificando la santidad y la justicia de nuestro Señor. ¿Qué otros argumentos hay? Hay un argumento que también he escuchado por ahí que dice que Dios no envía al infierno a sus hijos. No, hermano, por favor, o sea, ¿cómo es posible que Dios vaya a condenar a los hijos al infierno? ¿Usted le haría eso a su hijo? Dios no envía al infierno a sus hijos. Y es que aquí hay un concepto que está errado. La gente piensa que todos somos hijos de Dios. O sea, existe ese concepto generalizado y que todos los que hemos sido creados por Dios somos sus hijos, cuando la realidad es que no es así. La Biblia dice en Primera de Juan capítulo 3 versículo 10, ahí dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. O sea, es interesante para empezar lo que dice aquí. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. La Biblia lo dice. Es más, en algún momento Jesús, en sus discursos públicos allá, que pues nosotros podemos leer en Juan, le llegó a decir a algunos judíos, le dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y la voluntad de vuestro padre, eso es lo que quieren hacer. Ahí Jesús estaba hablando de que hay gente que es hijo del diablo, no es hijo de Dios. ¿Y cuál es la diferencia? ¿En dónde se ve esa diferencia? Pues que los hijos de Dios aman a la gente, que los hijos de Dios aman a Dios, hacen justicia, hacen rectitud, no andan en pecados. Evidentemente los hijos del diablo no aman a su hermano, no aman a Dios, pues andan en pecados. Esa es la gran diferencia. En esta sociedad a la gente luego, sobre todo que ya quieren hablar mucho de la inclusión, la igualdad y que todos somos iguales. Mire, en el reino de los cielos no existe eso. En el reino de los cielos o te arrepientes y te vuelves a Dios o no vas a entrar. O dejas tu pecado o no vas a entrar. O te humillas y te sometes a Dios o no vas a entrar. Dios demanda a las personas que dejen su pecado y se vuelvan a Él, que se vuelvan hijos de Dios. Y qué bendición tan grande, ¿eh? Que tú te arrepientas, que vayas a Cristo y que Cristo te reciba, que Jesús te diga: vamos a ser uno, vamos a entrar en un pacto, yo seré tu Dios, tú serás mi hijo. Digo, es algo grandísimo eso, es algo que realmente no se entiende. Ser hijo de Dios es lo más grande que puede pasarle a un ser humano en esta tierra. Es lo más grande, porque eres hijo del Dios Todopoderoso. El Dios poderoso, todopoderoso está contigo. Perteneces a un reino que no es de este mundo. Es un reino de justicia, de rectitud, de santidad, de amor, en donde tú empiezas a brillar como una luz, porque el mundo no vive así. El mundo vive en tinieblas. Mas sin embargo el mundo aborrece a los hijos de Dios, los aborrece, los persiguen, se burlan de ellos, les llaman inútiles porque no hacen nada en esta tierra. Solamente adoras a tu Dios, no sirves para otra cosa, cuando no entienden que esa luz es lo que la humanidad necesita para una vida plena, una vida en paz, una vida en amor, y que es la única vida en donde realmente se tiene una relación con Dios y que la conciencia, la necesidad interna del ser humano puede ser ampliamente satisfecha, donde verdaderamente encuentras paz,
donde verdaderamente encuentras consuelo, seguridad, fortaleza interior, solamente en el Señor. Así que no nos dejemos nunca, jamás despreciar por la gente, y no nos sintamos menos por el hecho de ser cristianos. Al contrario, la gente le encanta presumir sus pecados. Vi una noticia terrible, estaban hablando de lo que está pasando en Israel, en Gaza, en Israel, ¿no? De cómo los reporteros veían una conducta en la gente, en los gazatíes, en los palestinos, en donde realmente mataban a la gente y tomaban fotos y las mandaban a sus familias. Mamá, papá, mira, ya maté 2 israelitas, ya le corté la cabeza a uno, ya lo quemé vivo. O sea, ese tipo de mensajes. Y estaban espantados los reporteros porque decían, mira, en la Segunda Guerra Mundial, los nazis, cuando mataban a los judíos a sangre fría, los soldados no podían dormir del cargo de conciencia de lo que habían hecho. Los cabos, los comandantes, los generales tenían que estar hablando con los soldados para animarlos, porque entraban en depresión los soldados por estar haciendo eso. Y decían los reporteros, eso ocurrió en la Alemania nazi, pero tú no ves eso aquí. Al contrario, lo publican. Es un gozo, es una felicidad hacer eso. Esta gente es mucho más peligrosa que lo que hicieron los nazis. Allá está un gozo, lo publican. Incluso creen que por hacer estas cosas se van a ir al cielo. Se van a ir al cielo. Entonces, la gente promulga su pecado. El orgullo gay, ¿no? La marcha gay. El orgullo. Es un orgullo que yo sea esto, que yo haya decidido vivir así. ¿Y no se avergüenzan? ¿Cómo es posible que los cristianos, que tenemos algo tan sagrado, tan sublime, tengamos vergüenza de proclamar las verdades de Cristo, de pararnos por la verdad, por lo que es verdadero, por lo que es recto, por lo que es justo? No debe ser así. En nuestros corazones debe de haber esa confianza de declararnos cristianos y pararnos por la verdad. Entonces, son excusas que luego la gente pone para no arrepentirse. Dios es misericordioso y nos ayuda. Sí es cierto. Hablando con personas que yo les estoy llamando al arrepentimiento, a que dejen el pecado, pues sí, hermano, pero pues Dios es bueno, Dios es misericordioso y nos ayuda, nos bendice, está con nosotros siempre. Le dije, sí es cierto. Dios es bueno y misericordioso y te va a ayudar. Y lo va a seguir haciendo porque Él es bueno, no porque te lo merezcas. Pero otra cosa es que Dios encuentre complacencia en ti. Otra cosa es que Él esté agradado de lo que tú haces. Vamos a leer Romanos 2, capítulos 4 al 8. Dice, Romanos 2, del 4 al 8, dice: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Mire, lo que está diciendo este texto es que sí, Dios es bien bueno y Dios es benigno y es paciente y es longánimo. Benigno quiere decir que tiene una disposición a la bondad. Te ven tus pecados, pero Él trata de ayudarte, para bendecirte, para que salgas de ahí. Y es paciente, o sea, Él se indigna, como ya hemos estudiado, de los pecados de los hombres, de la conducta de los hombres, pero Él retiene su ira. Es paciente y te vuelve a ayudar y te da de comer y te da trabajo y te da vestido, te da calzado, te da familia, te saca de la enfermedad, te acerca de las medicinas, te provee ayuda. O sea, Dios está
bendiciendo a la gente. Y es longánimo, que quiere decir que tiene un ánimo muy, muy largo. Él persevera en el ánimo, no se desanima fácilmente y sigue insistiendo con las personas. Pero eso no quiere decir que tú estés bien. Y eso no quiere decir que Él esté agradado y que Él esté de acuerdo con tu pecado. Porque mucha gente hace eso. Pues sí, se conforma a eso. Es que Dios ha sido bueno. Es más, fíjese, me vine de drogar y veníamos en la moto y nos accidentamos y no me pasó nada. Pues qué bueno que no te pasó nada, porque si te hubieras muerto te hubieras ido al infierno. Pero ve la bondad de Dios. Y eso Dios te lo está dando para que te arrepientas. Es lo que está diciendo aquí. Esa paciencia de Dios es para que tú recapacites y digas, ¿qué estoy haciendo? Si me hubiera muerto, me hubiera ido al infierno. No debo de seguir, pues podemos hablarlo en ese tono, tentando a Dios. No puedo seguir tentando a Dios andando en mis pecados, sabiendo que ya no lo debo de hacer, y sigo en mi pecado, y sigo en mi pecado. Ya estás pudiendo entrar en una serie en donde dice, en una regla que dice, no tentarás al Señor tu Dios. Porque Dios es paciente, es benigno, pero no te pongas a ponerlo a prueba. No te pongas a ponerte en una posición en donde Dios ya no tenga más remedio más que quitarte del medio. En otras palabras, el hecho de que Dios te bendiga, que haya sido misericordioso contigo y te ayude, no quiere decir que estés en el favor de Dios. No quiere decir que estés agradado de cómo estás viviendo. Simplemente lo hace porque Él es bueno. Entonces, quitémonos esa idea también. Si Dios ha sido bueno contigo, pues lo mínimo que debes de hacer es ser agradecido, como estudiamos hace unas semanas, y darle tu vida, porque ha sido bueno, porque ha sido paciente. Otro argumento que luego a veces se saca, al final me arrepiento. No, ahorita no. Me acuerdo que le prediqué a un hombre, le prediqué al hombre y después de varios días de estar platicando con él, al final le dije, bueno, ¿qué opinas? ¿No quieres meditar esto y volverte a Dios? Y la respuesta de él fue, no por el momento. Al final, cuando sea más viejo. Ya, pues ahorita tengo muchas cosas que hacer. Tengo muchos planes, tengo muchos proyectos, tengo muchas cosas que hacer y yo sé que en un momento dado, si me arrepiento y me vuelvo a Dios, voy a tener que dejar de hacer cosas que me gustan y no quiero dejar de hacerlas. Al final, ya cuando esté viejito, ya cuando esté más cansado, me arrepiento. Mire, fíjese lo que dice Santiago 4, 14 al 16. Santiago 4, 14 al 16 dice, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o lo otro o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Querido amigo, no entendemos que estamos vivos nada más por la misericordia de Dios. Porque Él es el que da la vida y Él es el que la quita. Y si hoy tienes vida, es porque Él ha decidido que tengas vida. Así que tú te pones a planear y decir, no, pues hasta el final. Como si tú fueras dueño de tu vida, como si de ti dependiera el estar vivo. Es cierto, tenemos una cierta responsabilidad. Hay que cuidarnos, hay que tener una buena salud, hay que cuidar este cuerpo que Dios nos ha dado. No debemos andar en drogas, en cosas de ese tipo o viviendo una vida riesgosa. Te estás arriesgando a morir. Son parte de nuestra responsabilidad, pero finalmente puedes ser una persona que te cuidas en todo. Pero si Dios decide quitarte la vida ese día te la quita y se acabó. Hace muchos años conocí el testimonio de un hombre que fue a Estados Unidos y se hizo todo un examen médico. El hombre ya era grande, eran 50, 55 años, algo así, y fue y se tuvo unos días allá, se hizo un examen médico completo y regresó bien contento. No, pues estoy bien sano, no tengo nada, ni azúcar, ni hipertensión, ni nada. A los 3 días se murió de un infarto. O sea, en otras palabras, de nada sirve lo que tú pienses, lo que tú creas, porque de Dios depende la vida. Y si ese hombre no se arrepintió, ese hombre ahí perdió todo lo que tenía, incluso su alma. Entonces, no condicione a Dios.
No estamos para condicionar a Dios. El día de la salvación es hoy. Hoy que Dios te está hablando, hoy que Dios te está diciendo, arrepiéntete hoy, deja tu pecado hoy, porque no sabes qué va a pasar mañana. No sabes qué va a pasar incluso esta noche. No sabes qué va a pasar saliendo. Los accidentes son increíbles, o sea, aparecen de la nada. Jóvenes que iban manejando bien. ¿Cuántas veces no hemos dicho, cómo es posible? El accidente estuvo terrible y el que no se mató fue el borracho. Se llevó a toda la familia y el borracho fue el único que no le pasó nada. ¿Cuántas veces ha pasado eso? Un padre de familia con su familia manejando correctamente, haciendo bien las cosas, y el borracho se vuela la barda, se vuela el muro de contención y les cae encima, los mata a todos. De la nada. No lo tenías contemplado, ni habías pensado en eso. La familia estaba pensando en ir al parque o hacer algo y no llegaron. No depende de nosotros la vida. Así que no caigamos en ese tipo de aseveraciones hasta el final. Cuando ya esté viejito que ya no puedo hacer nada, ahora sí busco a Dios. Quitemos esas ideas porque no son bíblicas y no son ideas que nos puedan llevar de veras a hacer bien las cosas. Otras personas llegan a decir, pues mire, no se preocupe, yo pido perdón todos los días. Yo todas las noches le digo a mi Diosito, perdóname por todo lo que hice mal hoy esta noche, y ya me acuesto en paz. Y a la mañana siguiente vuelvo a mi vida diaria y en la noche otra vez le vuelvo a pedir perdón a Dios. Y se la pasan pidiendo perdón, que realmente esa es una práctica católica. Usted vaya con el sacerdote todos los días para que le dé la confesión, se come su Eucaristía, reza sus Aves Marías, sus Padres Nuestros, y ya usted se siente que está bien. El hecho de que usted esté confesando pecados todos los días, pues solamente declara que usted es un pecador. Eso es lo que está declarando, que no es libre del pecado y que evidentemente si usted se muere así, se va a ir al infierno. Así que no es una manera de resolver su situación con Dios. Juan capítulo 8, versículo 31 y 32 dice lo siguiente. Juan 8, 31, 32. Dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, ¿cuál es el problema de estas personas? Que no son libres del pecado. Por eso están confiese y confiese y confiese, porque siempre están pecando y no son libres. Jesús dice, mira, si me conocieras y conocieras la verdad, serías libre. Yo te quitaría todo el pecado, porque yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado. No tendrías que estar confesando ya pecados, porque tú mismo vivirías en una vida de santidad. Estarías libre y por lo tanto en ese sentido tú ya estarías bien conmigo. Pero como te la pasas confesando, vives una vida de derrota. Un cristiano no puede vivir así. De hecho, una persona así no es cristiana. Vamos, para acabar pronto. Dice que la Biblia que nos va a llevar de victoria en victoria, de que venceríamos, de que realmente tendríamos una vida en amor, donde el pecado es algo que ya nos enseñorea de la vida del creyente. Es algo que has vencido por la sangre de Cristo y que hoy vives en plenitud en la libertad del Espíritu Santo. Otra excusa que a veces se pone, pues todos somos pecadores. O sea, todos somos pecadores, nadie podemos vivir en santidad. La realidad es que, pues sí, yo soy cristiano, pero pues yo peco porque pues todos somos pecadores. Eso también habla de una vida de derrota, de una persona que no ha sido salva por la fe. Mateo 25, 45, 46. Mateo 25, 45, 46 dice: entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquí en este pasaje, la Biblia es el pasaje del juicio de las naciones, ahí en Mateo, cuando apartan los cabritos y apartan las ovejas, y luego les dice a las ovejas, por cuanto hiciste esto para mí, ¿verdad? Por cuanto tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, por cuanto tuve hambre, estuve en la cárcel y me visitaste, pasad, benditos de mi Padre. Y a otros, por cuanto no hiciste estas cosas, malditos sois, al fuego eterno. Y el resumen es este: estos pecadores van al infierno y los justos
van a la vida eterna. O sea que no todos somos pecadores. Aquí la Biblia le llama justos a algunas personas, a los que obedecieron a Jesús, a los que hicieron su voluntad, los justos. Sí, sí es cierto, hay un pasaje en la Biblia que hoy te lo vamos a ver que dice que no hay justo ni un uno, pero eso está hablando acerca de la persona antes de convertirse. Está hablando de las personas que no han entregado su vida a Cristo. Y de hecho ahí lo dice el apóstol, ya hemos hablado a judíos y gentiles, que no hay justo ni un uno. Pero en este caso está hablando de personas que ya dejaron su pecado, que fueron limpios por la sangre de Cristo, que confiaron en Jesús, se arrepintieron y entregaron su vida a Cristo. Y la Biblia les llama justos. Entonces no todos son pecadores. Hay quienes ya han confiado en Cristo y ya son justificados por Jesús, ya son santificados por Jesús, son santos y justos. Usted lea las cartas. ¿Cómo empiezan las cartas? A los santos y fieles de la iglesia de Éfeso, a los santos y fieles de la iglesia de Corintio, a los santos, a los fieles. O sea, un santo no es alguien que practica el pecado, ya está libre del pecado. Vosotros andaban en mentiras, en robos, en adulterios, echándose con varones. Eso habéis sido algunos, dice, pero ya habéis sido limpiados, ya habéis sido lavados por la sangre de Cristo. Ya les estaba hablando a gente que habían dejado esa forma de vida. Así que no se consuele con eso de que todos somos pecadores. No es así. Dios ya tiene su pueblo y es un pueblo santo, limpiado por la sangre de Cristo. Busque pertenecer a ese pueblo. Hay otras personas que también dicen: no, pues yo hago más bien que mal, yo hago más cosas buenas que malas, así que yo creo que cuando llegue al juicio, pues Dios va a ver que mi balanza pues es más cosas buenas que malas, entonces por lo tanto me va a dejar pasar. Entonces también es una falsa idea que tiene la gente. Santiago 2, 10, 11, Santiago capítulo 2, versículos 10 y 11. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Mire, el problema es este. El problema no es el hecho de un mandamiento. El problema es que cuando tú pecas, ofendes a Dios. Y aunque sea en un punto, lo ofendes a Él. Y cuando tú tienes el corazón mal, pues es imposible que nada más cometas un pecado. No puede brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada. No puede salir, como dijo Santiago. ¿Cómo es posible que digas que eres bueno cuando haces lo malo? Y Jesús también le dijo a los fariseos: raza de víboras, ¿cómo podréis hablar lo bueno siendo malos? No, o sea, o eres bueno o eres malo, dice la Biblia. Y si cometes una falta, a Dios ofendiste, y por ese pecado tú vas a ser condenado. Tienes que ser limpio, tienes que tener un corazón limpio, cambiar toda tu raíz para que todas las cosas sean buenas. La paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. O sea que si tú cometes un pecado, estás muerto delante de Dios. No importa que hagas muchas buenas obras buenas, son como trapos de inmundicia, dice el Señor. Entonces, también no es por méritos, porque la realidad es que nadie nos podemos salvar. Esa es la realidad. O hay quien dice también: no soy un pecador, no soy tan malo. Malos los narcos, malos los homosexuales, malos los asesinos. Que bueno, que eso luego ya se está normalizando. Esa es la realidad, es lo terrible de esta sociedad. Pero luego la gente tiene su estándar para decir si es bueno o no es malo. La Biblia dice que todos son pecadores. Romanos 3, 10 al 12 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ya habíamos explicado de que hay gente que dice que todos somos pecadores y luego usan este texto para justificarlo. Bueno, ya lo explicamos, que Dios ya levanta a su pueblo de gente justa y santa. En este caso hay gente que se justifica y cree que no está en pecado, que es buena, entre comillas, ¿verdad? Dios dice que no hay ni uno, ninguno, y que todos tienen que proceder al arrepentimiento. ¿Y sabe cuál es el principal problema? Que no hay quien busque a Dios.
El primer grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Y la gente luego a veces quiere vivir una vida moral, pero la realidad es que no ama a Dios. Y ese es el principal pecado: que Dios no es el centro de tu vida, que Dios no es el que te motiva a vivir, no es el que te motiva a tomar tus decisiones. Tú tomas tu decisión y vivas tu vida como tú la quieres y no consideras a Dios en tus caminos. Ese es el primer pecado, la realidad. Entonces desde ahí la persona está mal, está perdida. Y evidentemente pues no es santo, no es bueno, porque si no tienes a Dios morando en tu corazón, tus obras y tus hechos son hechos de egoísmo, de intereses personales, de intereses propios. Hay algunas ideas que también sacan de la Biblia. Ya la gente luego a veces usa argumentos bíblicos para decir que podemos vivir en pecado, como por ejemplo utilizan la gracia como una excusa. Es que ya estamos bajo la gracia, y como estamos bajo la gracia podemos pecar, hermano. Ya Dios ya nos perdonó en la cruz, y haga lo que usted quiera. Al final de cuentas estamos bajo la gracia. Ese también es una mala interpretación de la Biblia. Romanos 6:15 dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice el apóstol. No porque estás bajo la gracia tienes permiso para pecar. Mire, ¿qué es la gracia? La gracia es un regalo que Dios nos ha dado de ser perdonados, porque por nuestros pecados, por nuestras faltas, merecíamos el infierno, merecíamos un castigo. Pero Cristo, al morir en la cruz, tomó nuestro lugar. Al morir Jesús, pagó lo que la ley demandaba. Y entonces Dios puede extender su misericordia y nos puede decir: te puedo perdonar, ya no me debes nada por Cristo. Todo lo que hiciste, mira, borrón y cuenta nueva. Tú y yo empezamos una nueva relación, un nuevo pacto. Ahora vive por la gracia de Dios y la gracia de Jesús en santidad. Si todo esto, todos estos pecados te provocaron que fueras a la muerte, pues si vuelves a pecar es lo mismo. La gracia es un regalo para que seas perdonado y reinicies tu vida, no un permiso para que sigas pecando. No es para eso, es para que tú dejes esa vida y que puedas tener el acceso a la vida eterna. Entonces no confundamos las cosas. Otro argumento, hermano, es que esos pasajes son del Antiguo Testamento. No, ese es del Antiguo Testamento, o sea, nosotros ya estamos bajo la gracia, más o menos, algo parecido a lo que acabamos de mencionar. Primera de Corintios 10, versículos 6 y 11, dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Mire, el Nuevo Testamento no tiene sentido sin el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento te habla del fracaso del ser humano para poder relacionarse con Dios. Eso es lo que habla, que Dios les dio los mandamientos, las leyes, el templo, les dio todas esas cosas, pero ellos nunca supieron conocer a Dios. No supieron relacionarse con Dios, salvo algunas excepciones, ¿verdad? Como Noé, como Abraham, como Samuel, honrosas excepciones, pero en general la gente no supo relacionarse con Dios. Fue un fracaso, y tratar de vivir la ley de Dios fue un reto porque no lo pudieron vivir. Ahora que viene el Nuevo Testamento es que hay un Salvador, y ese Salvador viene a poder facilitar todo lo que no se pudo hacer en el Antiguo Testamento. Ahora sí, con la ayuda de Cristo y su Espíritu Santo, hay poder para vivir en santidad. Pero lo que está escrito en el Antiguo Testamento es para amonestarnos a nosotros. Mira, estos codiciaron y murieron, estos murmuraron y murieron. Por lo tanto, arrepiéntete, deja esa vida. Y es vigente hoy. El pecado del Antiguo Testamento te condenan también en el Nuevo Testamento. Así que no justifiquemos de ninguna manera el pecado.
Voy a terminar resumiendo con dos versículos. Estos sí ya van a aparecer en la pantalla. Ezequiel 18:4. He aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Es contundente. Tú eres responsable de tu vida. Tú no vas a ser responsable por los pecados de tu familia ni de tus hijos. Bueno, si eres padre de familia y los tienes que educar, a lo mejor sí vas a tener alguna responsabilidad. Pero en sí mismo, tus pecados son los que te van a condenar, para que te aboques a resolver tu asunto. Porque luego la gente dice, no, pues que se convierta primero mi marido o mi esposa. Dios te está hablando a ti hoy para que te vuelvas a Él. Y Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado trae muerte, eso es lo que trae. No hay vida en él. El pecado te separa de Dios hoy, en esta vida. No puedes relacionarte con Dios. Oras y realmente Él no te contesta. Quieres muchas cosas, quieres vencer el pecado, no puedes. Mientras no te decidas arrepentirte y volverte a Dios de corazón, vas a estar batallando. Y si no te arrepientes y llegas hacia el juicio final, perderás tu alma por siempre. Entonces, no minimicemos el pecado, hagamos a un lado todos estos conceptos y seamos serios y tomemos decisiones que nos puedan llevar a salvar nuestras almas. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a dar gracias. Gracias, Señor, te damos por esta palabra. Por favor, que se pueda ver el pecado de una manera diferente, que se pueda ver de una manera seria, Señor, que se pueda aborrecer como tú lo aborreces, Señor, y que podamos entender cuánta destrucción hay en el pecado en nuestras vidas, que no lo justifiquemos, que no nos conformemos, Señor, sino que tengamos temor para volvernos a ti y buscar esa vida en santidad, amor, justicia y paz, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.